Bajo la luz de un sol pálido que se filtraba entre rascacielos, Yukitae observaba el mundo renacer. 6 veces había visto el tejido de la realidad desgarrarse. 6 veces había sentido el peso de cenizas universales sobre sus hombros. Esta séptima oportunidad sería distinta. No bastaba con ser el muro inquebrantable. Debía convertirse en el cimiento sobre el que otras existencias pudieran florecer. Mientras la ciudad de Seúl bullía con su vida artificial, él permanecía inmóvil como una estatua de ceniza, calculando cada movimiento en el tablero cósmico que el destino le había impuesto. El aire olía a lluvia reciente y a concreto, una fragancia mundana que nunca había percibido en sus vidas anteriores, siempre ocupadas con el aroma de la sangre y el azufre. El tiempo asignado de diversión para los dragones, entre 15 y 20 años, murmuró para sí mismo, recordando el patrón que había identificado tras un siglo de repeticiones. Esta vez no encerraría a las criaturas en mazmorras subterráneas. Las traería a la luz. Les mostraría los colores de un mundo que estaban destinadas a destruir. El carmesí del cielo apocalíptico aún se reflejaba en sus pupilas cuando el mundo comenzó a reconstituirse. Yukitae permanecía de pie en el mismo lugar, sintiendo el eco de la destrucción en cada fibra de su ser. Los recuerdos de 6 fracasos se agolpaban en su mente. La primera vez, inocente. La segunda, determinado. La tercera, furioso. La cuarta, calculador. La quinta, desesperado. La sexta. En la sexta, había alcanzado la cúspide del poder, solo para comprender su propia insuficiencia. El reloj antiguo exige un precio demasiado alto, susurró, observando cómo las calles se recomponían como un puzzle cósmico. Sabía que en algún lugar, beyond las dimensiones, 3 crías de dragón comenzaban su juego mortal. La verde, que encontraría el peso de la creación demasiado abrumador. La roja, que confundiría la lucha con la vida. La dorada, que anhelaría atención hasta enfermar. Y la azul, aún por nacer, cuyo destino seguía siendo un enigma incluso para él. Mientras los primeros transeúntes comenzaban a aparecer, paraguas en mano, Yukitae sintió una punzada de algo que había olvidado. La envidia. Envidia por su normalidad, por su ignorancia del fin que se acercaba. Esta vez no seré vuestro verdugo, prometió al mundo que renacía. Seré vuestro guardián, incluso si eso significa aprender a vivir entre vosotras. El uniforme de policía le quedaba extrañamente familiar, como la piel de un hombre que había sido hace siglos. Al observarse en el espejo, Yukitae no veía al ser omnipotente que había enfrentado a legiones de dragones, sino a un funcionario más en la maquinaria burocrática de la guarida. Personalización inherente, musitó, sintiendo la tela adaptarse a su cuerpo. Una habilidad que antes usaba para fundir armaduras demoníacas a su piel, ahora empleada para ajustar un uniforme. El viaje en autobús fue una experiencia surrealista. Mientras humanos comunes discutían sobre hipotecas y relaciones, él calculaba mentalmente los vectores de posible destrucción masiva en un radio de 5 kilómetros. Cada rostro que veía llevaba el espectro de una muerte que había presenciado repetidamente. Al llegar al portal buró, sintió el familiar tirón de la teletransportación. Cuando reapareció en la guarida, la ciudad académica flotante, su respiración se contuvo por un instante. Allí estaba, girando lentamente sobre el Atlántico, un monumento a la ambición humana que siempre caía ante la ira dragontina. Sois como niños jugando con fuego, pensó al ver a los jóvenes cazadores practicando sus habilidades, sin saber que el verdadero incendio se acerca. Sus nuevos compañeros lo recibieron con curiosidad mal disimulada. Hita, ¿pasó algo? Pareces diferente. Yukitae se limitó a asentir, comprendiendo que la transformación de su cuerpo tras las repeticiones era demasiado evidente. 187 centímetros de estatura y músculos que tensionaban la tela del uniforme hablaban de un cambio que iba más allá de lo físico. Florencia olía a historia y a decadencia. Yukitae caminó por callejones adoquinados hasta encontrar a la dragón verde sentada en una fuente, observando a los músicos callejeros con una intensidad que delataba su naturaleza no humana. Caída de Babel, reconoció al escuchar su coreano perfecto. La habilidad que todos los dragones poseían desde su nacimiento le permitía entender cualquier lengua,
pero era la fluidez con que ella la usaba lo que lo sorprendió. ¿Viniste aquí sabiendo quién soy? La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que solo ellos dos comprendían. Por supuesto. Su respuesta fue un susurro que apenas compitió con el sonido del agua en la fuente. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Yukitae recordó las veces anteriores en que había llegado a este mismo lugar, en otras realidades, para secuestrarla y encerrarla en laberintos dimensionales. Esta vez, sin embargo, sus intenciones eran diferentes, aunque igualmente determinadas. Cuando finalmente explicó su propósito, vine a llevarte contigo. La reacción de la dragón no fue la que esperaba. En lugar de temor o ira, mostró una curiosidad casi académica. ¿Un secuestro, entonces? ¿Y qué planeas hacer después? ¿Mantenerme cerca como mascota? La negociación que siguió fue surrealista. Ella, una criatura cósmica, extendiendo solo su meñique para un pacto. Él, un ser que había enfrentado ejércitos enteros, sintiendo el leve temblor en esa pequeña mano blanca. ¿Puedes prometer que no me harás daño si te obedezco? Lo prometo. Dos palabras que sentaron las bases de una alianza que podría salvar o condenar al mundo. La convivencia con Bom fue un experimento en incomodidad mutua. Yukitae, acostumbrado a la soledad y el silenio, ahora compartía su espacio con una entidad cuyo mero aliento contenía ecos de milenios. Bom, por su parte, exploraba la existencia humana con la meticulosidad de una científica estudiando una especie en extinción. La casa es toda oscura, declaró un día, presentando una maceta con tierra aparentemente estéril. Cuando posó sus manos sobre la tierra y un brote verde emergió, Yukitae comprendió que estaba presenciando no magia, sino la manifestación de una autoridad fundamental sobre la naturaleza. Mientras tanto, a través de los recuerdos de su copia, la sombra de un archiduque que asistía a su trabajo, Yukitae experimentaba por primera vez las trivialidades de la vida office, la ansiedad por los plazos, la camaradería forzada, las tazas de café compartidas. ¿Qué significado tiene una vida cotidiana como esta?, preguntó la copia, y Yukitae no supo responder. Fue entonces que un recuerdo lo golpeó con la fuerza de un martillo. La sexta ronda, la más brutal de todas. La dragón verde, cubierta de barro y sangre, maldiciéndolo con una voz rota por el llanto. ¿Es este el final que querías? Para nosotros, las diversiones son los únicos recuerdos que nos mantienen vivos durante miles de años de vida sin emociones. Esa misma dragón ahora lo despertaba suavemente de su sueño en el sofá. Ajusi, ayúdame con esto. Sostenía un cubo de Rubik mezclado, un juguete humano que para ella representaba un enigma fascinante. Vamos a resolverlo juntos, dijo Yukitae, usando palabras que había escuchado en los recuerdos de su copia. Horas después, cuando la última pieza encajó en su lugar, la sonrisa de Bom fue tan genuina que por un momento, Yukitae olvidó que estaba mirando a una criatura capaz de leer los patrones mismos de la providencia. África ardía. No metafóricamente, aunque también, sino literalmente. Yukitae caminaba entre escombros humeantes, siguiendo el rastro de destrucción que solo una dragón roja en su fase de diversión podía dejar. El luchador de la noche, como la llamaban los locales, había estado particularmente activa. Cuando finalmente la encontró, estaba inmersa en una danza de violencia que era a la vez grotesca y magnífica. Su máscara de madera se quebró bajo el impacto de un relámpago, revelando un rostro que hacía que los combatientes humanos olvidaran momentáneamente que estaban en una batalla a muerte. Odio ver a la gente detenerse así, escupió, y Yukitae comprendió que para una criatura cuya existencia giraba alrededor del movimiento y el conflicto, la quietud era el verdadero enemigo. Cuando su mirada se posó en él, Yukitae sintió el cambio inmediato en la atmósfera. Donde otros veían belleza, ella vio una amenaza. Donde otros sentían admiración, ella sintió el instinto de lucha que definía a su raza. El intercambio fue breve pero revelador. Su lanza, esquivada con un movimiento mínimo. Su espada, detenida por una mano desnuda. El momento en que sus ojos se abrieron al comprender la disparidad de poder, fue casi palpable. ¿Y tú qué eres? ¿Eres siquiera un humano? La pregunta contenía más que curiosidad. Había un dejo de algo que Yukitae reconocía muy bien.
el temor de un depredador que acaba de descubrir que era de hecho una presa. Encantado de conocerte, respondió, y su voz sonó como el crujir de huesos secos bajo el sol del desierto. El orgullo de la dragón roja era un muro demasiado alto para escalar, un foso demasiado ancho para cruzar. Yukitae lo sabía, y por eso había permitido que el enfrentamiento con Javier Karma siguiera su curso. A veces, la única forma de enseñar humildad era mediante la derrota. Observaron desde la dimensión alternativa cómo el Ranker 8 del mundo demostraba por qué ocupaba esa posición. Su espada artefacto, Rap, destellaba con la esencia del sol, cada movimiento una lección de economía y precisión mortales. Parece peligroso, murmuró Bom, y Yukitae asintió en silencio. Lo era, pero no tanto como la alternativa. Permitir que la dragón roja revelara su verdadera forma y desatara consecuencias dimensionales. Cuando la batalla se volvió unilateral, cuando los golpes comenzaron a dejar marcas profundas en el cuerpo de la dragón, Yukitae vio algo que nunca antes había presenciado. La rendición no era una opción para su especie. Preferiría la aniquilación antes que la capitulación. Fue en el momento en que Javier liberó el sello completo de su espada, cuando la luz era tan intensa que amenazaba con cegar incluso a través de la dimensión alternativa, que Yukitae actuó. Su aparición detrás de la dragón fue tan silenciosa como la caída de una pluma. Su golpe tan preciso como el de un cirujano. Ya era hora, murmuró, sosteniendo el pequeño cuerpo inconsciente que contenía el poder de un cataclismo. El Amazonas era un mundo aparte, donde la civilización humana parecía una mancha distante e irrelevante. Yukitae encontró a la dragón dorada jugando con un jaguar como si fuera un gatito doméstico, su risa tan clara como las aguas de los ríos que serpenteaban entre los árboles. Abuelo, un aroma familiar en ti, dijo sin siquiera volverse, y Yukitae supo que Bom había dejado su esencia en él como una firma involuntaria. El cortejo, porque eso era, aunque no lo admitiera, fue casi patético en su simplicidad. Tecnología brillante y comida dulce, los dos grandes amores de la dragón dorada, según sus observaciones en vidas pasadas. Kael, como decidió llamarla mentalmente, era la más joven e inocente de las crías, y quizás por eso la más peligrosa. Mi mamá me dijo que tuviera cuidado con los extraños, declaró con una solemnidad que habría sido convincente si no fuera porque sus ojos no se despegaban de la bolsa de macarons que Yukitae sostenía. Sí. La negociación fue breve. También te compraré un macarón. Los ojos dorados se abrieron como platos, y Yukitae supo que había ganado no por persuasión, sino por simple y pura gula cósmica. Ajusi, no te sigo por el pan, protestó incluso mientras sus manos se cerraban alrededor de la bolsa de productos de panadería. No soy una niña fácil. Está bien, si tú lo dices, concedió Yukitae, y así ganó su tercer dragón, no con espadas o amenazas, sino con harina y azúcar. La casa había dejado de ser un refugio espartano para convertirse en algo que se parecía sospechosamente a un hogar. Bom cocinaba platillos que desafiaban toda descripción culinaria. Kael llenaba cada superficie disponible con dispositivos tecnológicos, y Georum, antes la dragón roja, practicaba con su nueva espada artefacto en el jardín dimensional que Yukitae había creado para ella. La estrategia de Bom para integrar a Georum fue tan simple como brillante. Compras. Muchas compras. Yukitae observó con perplejidad cómo las notificaciones de su cuenta bancaria llegaban una tras otra, cada suma más astronómica que la anterior. Pago único desde el crédito del banco de origen, 41.239. El sonido de su reloj inteligente parecía cansado al anunciar la transacción que vació sus ahorros de años. No le importaba el dinero. Podía obtener más con un gesto de su mano. Pero la escala del gasto era ilustrativa. Cuando regresaron, Ke lo abrazó con un entusiasmo que casi lo derribó. Ajusi es el mejor. Detrás de ella, Georum evitaba su mirada, pero la nueva espada que colgaba de su cintura hablaba por ella. Esto lo compré afuera, dijo, como si la declaración no fuera obvia. Perdí mi espada. Era tu dinero, ¿verdad? Sí. Bueno, no fue mucho. La frase, dicha con los ojos fijos en el suelo, fue el primer reconocimiento de gratitud que había recibido de ella.
un pequeño triunfo en la guerra silenciosa por su alma. La noche era el dominio natural de Yukitae. Mientras el mundo dormía, él permanecía despierto, sintiendo cómo los límites entre su cuerpo y la oscuridad se difuminaban. Era entonces cuando sus sentidos se agudizaban hasta lo doloroso, cuando podía escuchar no solo los susurros de las dragones en la habitación contigua, sino el latido mismo de la realidad. «Jeorum, vas a dormir abrazando eso», escuchó decir a Bom con un tono que sonaba maternal. «Es bueno que te guste», respondió Jeorum, y Yukitae notó que su voz había perdido parte de la aspereza que la caracterizaba. Esa fragilidad momentánea lo hizo recordar por qué estaba haciendo todo esto. No por el mundo, no por la humanidad, sino por esas criaturas eternamente jóvenes que cargaban con el peso de milenios por venir. Al día siguiente, en el distrito sórdido donde se fabricaban identidades, presenció cómo dos hombres evaluaban a Kael con una mirada que conocía demasiado bien. La mirada de quienes ven a otros como mercancía. Cuando uno de ellos se acercó a ella con excusas transparentes, Yukitae sintió el antiguo despertar en su pecho. El callejón oscuro fue su salón de clases, y la lección fue breve y brutal. Espada sin forma, su intención asesina hecha forma, cortó sin resistencia through carne y hueso. No había ira en sus movimientos, solo la fría eficiencia de un jardinero podando maleza. Cuando solo quedó Yusik, el traficante que su copia había estado buscando, Yukitae lo miró con una curiosidad casi clínica. ¿Quieres vivir? La pregunta sonó genuina, porque en ese momento lo era. Quería entender qué impulsaba a un ser a aferrarse a una existencia tan miserable. La poción de olvido que le hizo tragar fue un acto de misericordia que no se habría permitido en vidas anteriores. Esta vez, sin embargo, cada muerte innecesaria era un fracaso en su búsqueda de la normalidad. La ceremonia de premiación fue un espectáculo de absurdos. Yukitae, el ser que había reescrito leyes físicas y enfrentado a deidades dimensionales, recibiendo una placa por servicio policial ejemplar. La ironía era tan densa que casi podía saborearla. Sus compañeros lo felicitaban con palmadas en la espalda, ignorantes de que el hombre al que celebraban había aniquilado a una docena de traficantes la noche anterior. La vida cotidiana, comprendió, era en sí misma la más elaborada de las farsas. Cuando Lee Ebosuk se le acercó con sus insinuaciones y su perfume cargado, Yukitae sintió una fatiga profunda. Sus juegos de poder y seducción le parecían tan triviales como los de niños jugando a ser adultos. ¿Quieres una cita conmigo? La pregunta sonó tan hueca como se sentía. Fue en ese momento que el mundo pareció detenerse. En la entrada de la comisaría, Bom apareció con la gracia de una diosa descendiendo al mundo mortal. Ya terminó la ceremonia. Entonces vayámonos rápido. Sus palabras, simples en sí mismas, estaban cargadas de una intimidad que hizo que las insinuaciones de Ebosuk parecieran lo que eran, patéticas. Cuando Kel apareció detrás de ella, vistiendo el mismo enterizo que Ebosuk, pero transformándolo en algo completamente distinto, la derrota de la mujer fue completa. Su sonrisa forzada se quebró ante la genuina alegría de la dragón dorada. «Es un nombre tan bonito», dijo Kael, con una inclinación de cabeza que era a la vez inocente y devastadoramente efectiva. En ese momento, Yukitae comprendió que su vida cotidiana nunca sería normal, pero quizás, solo quizás, podría ser algo mejor. Algo real. Y mientras salía de la comisaría con sus dos dragones, sintió por primera vez en 6 vidas completas que quizás, esta vez, el apocalipsis podría esperar. La conversación flota en el aire de regreso a casa. Un hilo tenue que une a dos seres de mundos distintos. Kaul, con la mente sumida en aguas profundas, sugiere un nombre para la Umundi. Potato. La palabra, inocente y terrenal, resuena con una crudeza involuntaria. Von, con un gesto de protectora exasperación, coloca su mano sobre la cabeza de Hulk, una silenciosa reprimenda. La niña, Uli, contempla el intercambio con ojos que reflejan una confusión antigua. El ambiente se carga de una tensión sutil, la de criaturas poderosas navegando por los frágiles códigos humanos. La ausencia de Yorum pende como un eco vacío. George, la pelirroja, está ausente, consumida por un objetivo único y feroz. Vencer a Javier Karma,
la sombra de una derrota que aún quema en su memoria. Su hostilidad hacia Yorum es palpable, un muro de hielo que se erige incluso en los encuentros más fugaces. Mientras, las otras dragones, contra todo pronóstico, encuentran una frágil camaradería, tal vez gracias a la presencia tranquilizadora de Bob. Yugitae, el regresor, el hombre que ha vivido este momento incontables veces, planea una comida. No es cualquier comida, sino un recuerdo que quiere grabar en sus acompañantes. El pollo frito, crujiente y dorado, se convierte en un símbolo. El aroma salado inunda la mesa. Un banquete en una casa demasiado grande para una sola alma. Kaehul, la dragón dorada, se acerca con la cautela de un animal salvaje, sus ojos dorados brillando con una curiosidad que roza el dolor. Recuerda otro tiempo, otro lugar. Un concierto para soldados, una pregunta trivial sobre comida favorita, y su propia respuesta, chicken, que ahora se materializa ante ella. La reacción de Kaehul al probar el pollo es un cataclismo silencioso. Sus lágrimas caen sobre la carne crujiente, una mezcla de éxtasis y una nostalgia tan profunda que duele. Yugitae observa, incapaz de comprender del todo el torrente emocional, pero sabiendo que este instante, este simple bocado, quedará grabado en la memoria de la niña dragón como un faro de felicidad en un futuro incierto. La escena se mancha con la queja de Jeorum, llamando cerda amarilla a Kaehul, pero incluso su desdén no puede empañar la pureza del momento. La noche encuentra a Yugitae en la terraza, fumando bajo un cielo indiferente. George aparece, su pelirrojo cabello como una llama en la penumbra. El silencio entre ellos es pesado, cargado de desafíos no dichos. Ella pregunta por la guarida, y él responde con evasivas. Su deseo es simple, primitivo: pelear. Quiere medir su fuerza, y siente que Yugitae es la clave. Él la ignora, un gesto que hace hervir su sangre. Eres realmente aburrido, escupe antes de irse, dejando atrás un reguero de frustración. El tiempo avanza inexorable. Las dragones se preparan para su ingreso en la guarida. Yugitae, el tutor, teje una nueva identidad, un rol que le permitirá permanecer a su lado en ese nido de talentos y ambiciones. El día de la entrevista llega, y la guarida se revela. Una isla flotante protegida por una cúpula de maná, donde los futuros cazadores, imbuidos de poder y promesa, dejan escapar densos olores mágicos. La entrevista es un infierno de nervios para Kaehul, cuya mente oscila entre el cielo y el infierno de la ansiedad. Su terror a ser la única rechazada la deja pálida y temblorosa. Un espectáculo de vulnerabilidad que solo se calma con el tacto tranquilizador de Vaughn y la confirmación posterior de que las tres han sido aceptadas. Pero es una llamada la que trueca la tranquilidad por un nuevo misterio. El profesor Mio, una eminencia en la guarida, contacta a Yugitae. Su voz, cargada de años y autoridad, informa de un pequeño incidente durante la entrevista. Yugitae dirige su mirada hacia George, quien le devuelve la mirada con una luz torcida en sus ojos verdes. Las palabras del profesor son sorprendentes. La cadete de reserva Yujon ha recibido la máxima puntuación, despertando grandes elogios y expectativas. Deben acudir de inmediato al departamento de educación. El taxi se desliza por las calles en lugar de surcar los cielos o las dimensiones. Yugitae elige la lentitud, el tiempo para hablar. En el camino, su mente se centra en Bon, la dragón verde. Mientras las razas roja y dorada siguen caminos predecibles de fama y combate, la verde es un enigma. Pintora, escultora, novelista, siempre en la sombra, creando sin mostrar resultados, encerrada en su habitación pintando obras pobres. Es un patrón extraño, y por primera vez, la curiosidad por su interior agita a Yugitae. «Bom», pregunta, su voz rompiendo el ritmo del motor. «¿Qué es lo que quieres hacer?» La pregunta, más personal que racial, flota en el aire. Fon contempla, un silencio largo que se arrastra. «No estoy segura», responde finalmente. Le gusta cocinar, disfruta ver a otros comer, pero no aspira a ser cocinera. Su viaje eterno es una búsqueda sin destino. «No sé qué hacer», confiesa, una admisión que revela la desmotivación que ha plagado a su raza en ciclos pasados. Ella, a su vez, le devuelve la pregunta. «¿Y tú, Ayushi? ¿Qué quieres hacer?» Yugitae se queda en silencio. Secuestrar, proteger,
¿Hay felicidad en ese proceso? Él niega con la cabeza, un muro de secretos. Ella insiste, sus ojos verdes emitiendo una luz misteriosa, queriendo escarbar en su alma. Se enfrentan en un duelo de miradas, un tira y afloja silencioso, donde lo no dicho pesa más que las palabras. Finalmente, uno de ellos murmura, terco, y la tensión se rompe. Vaughn responde a su pregunta inicial. En la entrevista, solo respondió preguntas sobre teoría mágica. Pero el ambiente, dice, se volvió serio. Mientras, en el departamento de educación, los profesores reviven el momento. La cadete Vaughn había entrado. Una belleza que incluso a ellos, inmunes a lo superficial, los había dejado sin aliento. Pero fue su mente lo que los electrocutó. Ante la pregunta sobre la concentración de maná sin atributos, desgranó una explicación de 15 minutos. Tan clara, tan precisa, que dejó un silencio sepulcral. Explicó conceptos que solo un erudito con décadas de experiencia debería manejar, rivalizando con artículos de acceso restringido publicados hace apenas semanas. Es un genio. Un talento más allá del sentido común. Y para los profesores, ávidos de reclutar para sus grupos de estudio y ganar fondos y honores, es un tesoro. Investigan su identidad. Yu Jong, 19 años, del Pantheon School, una organización fantasmal. Un producto del inframundo de los superhumanos, un misterio que la guarida acepta con pragmatismo. Su tutor, Yugi Tae, de 27 años, otra identidad falsa. Cuando Yugi Tae y Vaughn entran en la sala de profesores, son recibidos por un coro de miradas ávidas. Los ojos del equilibrio, esa extraña percepción de Yugi Tae, distinguen un sentimiento común hacia él y Vaughn. Una extrema favorabilidad. El juego ha comenzado. Yugi Tae asiste a la entrevista del grupo de estudio del dragón Azure, con un propósito oscuro y personal. No está allí para unirse, sino para localizar a una persona, Wei Yan. El profesor chino, de apariencia impecable y título de caballero, es una fachada. Detrás de su elegancia se esconde un ocio suave y una naturaleza corrupta. En una ronda pasada, Wei Yan fue el instigador de una caza mundial de dragones. No es un humano, sino un aspecto, un demonio que acelera el apocalipsis. Es una persona que debe ser eliminada. La sala está abarrotada de cadetes ansiosos y periodistas voraces. El ambiente es una mezcla de expectación y vanidad. Y entonces, la ve. Gyeorum. Está entre los entrevistados. Su cabello rojo una antorcha en la multitud. Su presencia es un imán para las miradas y las cámaras. Es deslumbrante, pero emana una aura tan feroz que disuade la mirada prolongada. Yugi Tae, que planeaba solo observar a Wei Yan, se encuentra ahora intrigado por la razón de su presencia. Wei Yan toma asiento, y la entrevista da comienzo. Es un examen práctico, un sparring en un octágono donde la fuerza bruta y el instinto mandan. Gyeorum es llamada, y lo que sigue es una demostración de pura violencia eficiente. No hay evaluación, ni concurso de miradas. Es un torrente de golpes precisos y despiadados. Sus oponentes caen en 1 o 2 movimientos, volando hacia las paredes sin la más mínima piedad. El murmullo de la audiencia crece. Es abrumadora. Derrota a 4 oponentes con facilidad escalofriante. El quinto es una francesa, una cinturón negro en algo, que promete un combate digno, pero es un espejismo. Gyeorum la somete con la misma frialdad, golpeando su cabeza repetidamente incluso después de que el referí intenta detenerla. El tutor de la francesa la acusa de falta de modales. La respuesta de Gyeorum es un puñal verbal. Si fuera una batalla real, esa chica de allí ya estaría muerta. El clímax llega con su sexto oponente, Sofía Borkova, una rusa de Ril, un grupo de fuerzas especiales notorio por su entrenamiento brutal. La pelea es la primera que parece equilibrada, pero para Yugi Tae es una ilusión. Gyeorum está jugando, como un gato con un ratón. Sofía es tenaz, absorbe golpes que rompen costillas sin mostrar dolor, solo una locura ardiente en sus ojos. Finalmente, Gyeorum la derriba con una serie de impactos contundentes. Pero Sofía, humillada y rota, no se rinde. En un arranque de locura, desenfunda una daga de su tutor y salta al octágono, embistiendo a Gyeorum. La hoja abre un corte junto al ojo de la pelirroja. La sangre brota. Y entonces, la bestia duerme en Gyeorum despierta. Ya no es un sparring. Es un intento de asesinato y ella responde en kind.
Agarra a Sofía por el cuello y la estrella contra la pared, demoliendo la jaula. Sus puños caen sin parar, un ritmo primitivo de ira. Solo la intervención de varios entrevistadores y el uso de habilidades logran separarlas. El caos se instala, y Yugitae, desde su asiento, observa el nacimiento de un problema mucho mayor. El espacio dimensional, un hechizo de campo de fuerza, se activa, aislando el octágono y a sus ocupantes del mundo exterior. Dentro, la atmósfera es densa y cargada. Sofía, cubierta de sangre, recibe primeros auxilios. Jeorum está de pie, sola, su camiseta destrozada y la marca de una mano roja en su piel. La miran como a un animal rabioso. El tutor de Sofía, Me I Love, un hombre grande y lleno de ira, se acerca a Jeorum. ¿No vas a disculparte? Gruñe. La respuesta de Jeorum es un desafío. ¿Por qué debería disculparme? Esa perra loca corrió hacia mí con una espada. Me I Love no puede contener su furia. A pesar de las advertencias, levanta su mano para golpearla. Pero Jeorum es más rápida. Esquiva el golpe, y su puño se clava en la barbilla del tutor con un ruido sordo. Es un momento surrealista. Un cadete ha golpeado a un tutor. El caos estalla de nuevo. Wei Yan interviene, su voz un hilo de falsa calma. Se acerca a Jeorum y con una sonrisa gentil que no llega a sus ojos, le dice que han mandado a buscar a su tutor. Sus palabras son una amenaza velada. Toda su familia puede sufrir daños. Por primera vez, una chispa de preocupación brilla en el rostro de Jeorum. Es entonces cuando Yugitae entra. No hay señal de cómo traspasó la barrera dimensional. Simplemente está allí, su presencia alterando la física del lugar. Soy su tutor, dice, su voz seca cortando la tensión. Sus ojos, que parecen perforar almas, hacen que los presentes eviten su mirada. Le pide un momento a Jeorum, y ella, con su habitual ceño fruncido, se voltea. Wei Yan intenta calmar las aguas, hablando de acuerdos y de no enojarse, pero Yugitae no está interesado en disculpas. Su curiosidad es más siniestra. ¿Por qué no detuviste a la chica que desenvainó una daga y entró corriendo? Acorrala a Me I Love, señalando su incompetencia como tutor. Llamarte a ti mismo un tutor a pesar de no tener habilidades. Levantar una mano a una cadete oponente y ser golpeado. La humillación es total. Jeorum no puede contener una risa ahogada. Me I Love, herido en su orgullo, amenaza con el poder de Real. Yugitae lo mira, y en ese momento, algo cambia. Los ojos de Yugitae parecen multiplicarse, volverse claros y opresivos. Sin que Me I Love se diera cuenta, Yugitae le había robado la daga manchada con la sangre de Jeorum. La limpia con su manga y se la devuelve. El mensaje es claro. Podría haberle hecho mucho más. El miedo, frío y pegajoso, se apodera de Me I Love. Tartamudea una disculpa y huye de la oficina, su orgullo hecho añicos. Si no se hubiera ido en ese momento, habría estado muerto, piensa el narrador. Yugitae ha contenido por ahora su instinto asesino, pero la sombra de la muerte ha estado muy cerca. Fuera de la oficina, Jeorum toca el brazo de Yugitae. Cuando él se vuelve, la encuentra con las mejillas enrojecidas, disfrutando de la situación más de lo que admite. Wei Yan, ahora cauteloso, intenta un nuevo enfoque, una oferta. Quiere a Jeorum y a sus hermanas en el Dragón Azure. Habla de becas completas, conexiones, promoción. La convertiría en la cara del grupo de estudio. Wei Yan revela un dato crucial. Este año, en el evento de fin de año, habrá un gran cambio, una gran oportunidad. Es una clara referencia a los planes de los demonios para devorar a los cadetes. Yugitae, fingiendo considerar la oferta, sonda la posición de Wei Yan dentro de la guarida. Pero cuando le preguntan a Jeorum, su respuesta es un frío y contundente «no quiero». Wei Yan no puede creerlo. Intenta persuadirla, hablando de los reporteros que esperan fuera, del poder de los medios, de que nunca volverá a recibir una oportunidad así. Su tono se vuelve amenazante. Será difícil para nosotros ayudarnos unos a otros durante nuestro tiempo en la guarida. La coerción sustituye a la persuasión. Al salir, Wei Yan espera que los reporteros se abalancen sobre él, pero en su lugar, rodean a Jeorum. La transmiten en vivo.
Una periodista coreana le pregunta qué planea hacer en el dragón Azure. Jeorum, que había estado conteniéndose, mira a la cámara. Una sonrisa traviesa y maliciosa se dibuja en sus labios, y grita: ¡Sexo! Yugi Tae, demasiado tarde, piensa que debería haberle tapado la boca. El escándalo está servido. De regreso al dormitorio, Jeorum se detiene frente a la puerta, vacilante. La fachada de dureza se resquebraja. Le confiesa a Yugi Tae que no tiene nada. Cuando salió de su dimensión, lo perdió todo. Solo tenía sus puños. Debería haberles vaciado los bolsillos, dice con amargura. Y entonces, incómoda, agradecida, le pregunta qué puede darle a cambio de su ayuda. No soy una perra desvergonzada, afirma, su sentido del honor herido. Él niega que haya una transacción. Pero ella insiste. ¿Algo que necesites? ¿Algo que quieras? ¿Aficiones? ¿Un masaje? ¿Un cuerpo femenino? Su oferta es torpe, casi desesperada. Yugi Tae solo niega con la cabeza. Su único deseo es que ella no muera. Pero es algo que no puede decir. Frustrada, ella le lanza la pregunta definitiva. ¿Cuál es tu deseo de vivir? ¿Hay algo que disfrutes? La pregunta cala hondo en el regresor. Un hombre que vive porque no puede morir. Finalmente, tras un silencio, responde: tengo uno. Que entres. Jeorum frunce el ceño, gruñe: no entres. Y entra, cerrando la puerta tras de sí. Un segundo después, el pestillo suena desde dentro. Yugi Tae se queda solo en el pasillo, un hombre eterno rechazado por una niña dragón. El nombre de Jeorum explota en internet. El vídeo sin editar de su comentario y su actitud desafiante se vuelven virales. La comunidad en línea se divide entre quienes la adoran por su autenticidad y quienes la insultan por ser una perra local. Ella, sin embargo, es inmune. Se pasa los días tumbada en el sofá, viendo dramas sangrientos, ignorando el mundo. Mientras, la vida de tutor de Yugi Tae se llena de tediosas reuniones con el departamento de disciplina y contactos con equipos legales. Empieza a acostumbrarse a que lo llamen tutor, un título que antes le habría sido ajeno, y que ahora siente como una debilidad, una atadura a algo que proteger. En la sala de estar, el huevo azul de la dragón azul crece, a punto de eclosionar. Kaehul, juguetona, muestra una foto falsa de Georum en un uniforme de fútbol, causando risas y la furia momentánea de la pelirroja. Son momentos de falsa normalidad, de una familia disfuncional de dioses y monstruos tratando de ser humanos. Yugi Tae lleva a Kaehul de excursión al cuartel general de la guarida. La Baby Chicken, vestida con un uniforme escolar que encuentra bonito, está emocionada. Allí conocen a la líder del equipo de PR, John Doe, quien las invita a ver un ensayo de la ceremonia de bienvenida. El auditorio es colosal, abrumador. Kaehul queda fascinada. Durante el ensayo, una cámara se fija en ella y el presentador bromea con ella. Su inocencia y belleza iluminan el lugar, y ella responde con una naturalidad encantadora que hace reír a todo el equipo. Vaughn, observando con una sonrisa satisfecha, pregunta a la líder de PR si aún es posible hacer una audición para ser ayudante. La respuesta es negativa. Las plazas están muy disputadas. Pero en el camino de regreso, el corazón de Kaehul late con fuerza. Eso fue lo mejor, susurra. Yugi Tae comprende entonces. El deseo de la dragón dorado por ser amada, por estar en el escenario, ha despertado. Esa noche, Vaughn revela un pasado trágico. Cuando ellas, las diversiones, dragones, cruzaron a esta dimensión, ésta se desvinculó de la suya. Perdieron todo. Sus muñecas, sus protectores. No podían regresar. Y lo peor, las conexiones mentales con los dragones adultos, esos hilos que las unían, se habían roto. Estaban solas, perdidas y ansiosas. Pero después de venir aquí, ellas están mejorando lentamente, dice Vaughn, mirando a Yugi Tae con gratitud. Luego, plantea su petición. Quiere que Yugi Tae ayude a Kaehul a entrar en el mundo del espectáculo, aunque sea solo una vez. Él se resiste, conociendo el futuro de autodestrucción que le espera a la dragón dorado con la fama. Niega 1 año, 6 meses, 1 mes. Vaughn, testaruda, negocia. ¿Qué tal solo una vez? ¿Una sola experiencia? Yugi Tae guarda silencio. La pregunta es para Kaehul, que fingía estar dormida.
¿Puedes estar satisfecha con una sola experiencia? Pregunta él. Kae-hul se incorpora, sus ojos dorados titubeantes. Habla de los asientos llenos, de los nervios, de la expectación. Si pudiera estar frente a la gente al menos una vez, sería increíble. Finalmente, Yugitae cede. Bien, entiendo. La alegría de Kae-hul es un estallido de luz pura. Abraza a Von, quien mira a Yugitae con gratitud. En ese preciso instante, suena el teléfono. Es la líder de PR, John Doe. El equipo de dirección, específicamente el productor Adjun So, quiere ver a Kae-hul para una audición. Hay un cambio repentino, un hueco. La sincronicidad es perfecta, demasiado perfecta. Yugitae mira a Von, la dragón verde, cuya raza puede leer los hilos de la providencia. Ella desvía la mirada, evitando su contacto. Esta niña, piensa él con una sonrisa vacía, lo ha manipulado. En la audición, el productor Adjun So, un perfeccionista cansado, observa a Kae-hul. Se queda en silencio por un largo tiempo, estudiando su rostro como una obra de arte. Siente algo extraño, una cualidad magnética que trasciende su belleza. Es carisma puro, el tipo de presencia que puede dominar un escenario y cautivar a millones. Ofrece a Kae-hul la audición final para ser la anunciante de los nuevos cadetes, el rostro de la ceremonia de bienvenida, la portavoz de toda una generación de cazadores. Su staff está en shock. Es una posición de enorme presión y visibilidad. Creen que es una locura darle esa responsabilidad a una novata sin preparación. ¿Puede una niña así convertirse en la portavoz de los soldados que enfrentan enormes amenazas? Se preguntan. Kae-hul acepta con alegría. De vuelta en casa, Yugitae se sienta con ella para ayudarla con el guión. Ella le pregunta por una palabra que no conoce. Él se concentra, tratando de guiar a la joven diosa para que encarne un papel que podría salvarla o destruirla. Justo en ese momento, sus miradas, y la de Von, se vuelven al mismo tiempo hacia el huevo azul en la sala de estar. Un sonido seco y claro resuena en el silencio. Crack. Grietas comienzan a formarse en la superficie del huevo. La dragón azul está a punto de nacer. El crepúsculo teñía la isla de tonos anaranjados cuando Von compartió con Yugitae una verdad dolorosa. Su dimensión natal era un páramo de hambruna y guerra, y su viaje aquí las dejó desconectadas de los dragones adultos, cuyos vínculos mentales se rompieron. Estaban solas, ansiosas y perdidas. Pero después de venir aquí, ellas están mejorando, confesó Von, con una gratitud silenciosa hacia Yugitae. Luego, reveló su verdadera petición: que ayudara a Kae-hul a cumplir su sueño de ser estrella, aunque fuera una vez. Yugitae se resistió, conociendo el futuro de autodestrucción que la fama traía a la dragón dorado en ciclos pasados. Negó 1 año, 6 meses, incluso 1 mes. Von, testaruda, negoció. ¿Solo una vez? La pregunta fue para Kae-hul, que fingía dormir. ¿Puedes estar satisfecha con una sola experiencia? Preguntó Yugitae. Ella se incorporó, sus ojos dorados titubeantes. Habló de los nervios y la emoción de pararse frente a una multitud. Si pudiera hacerlo solo una vez, sería increíble. Yugitae, finalmente, cedió. Bien, entiendo. La alegría de Kae-hul fue un estallido de luz pura. En ese instante, como si la providencia misma obedeciera a Von, el teléfono de Yugitae sonó. La líder de relaciones públicas ofrecía a Kae-hul una audición para ser la anunciante de la ceremonia, el rostro de los nuevos cadetes. La sincronicidad era demasiado perfecta. Yugitae miró a Von, la tejedora de destinos, quien desvió la mirada. Él supo entonces que había sido manipulada. En la audición, el productor Adjun So reconoció al instante el carisma único de Kae-hul y le ofreció el puesto. Mientras Yugitae la ayudaba después con el guión, un sonido seco cortó el silencio. Crack. 3 pares de ojos se volvieron al unísono hacia el huevo azul. Grietas serpenteaban por su superficie. La dragón azul, por fin, estaba a punto de nacer.